¿Cómo se diseña un workflow técnico? Pues en contra de lo que suele hacerse o en contra de lo que se podría pensar de forma sencilla, el workflow no se diseña, o yo no lo diseño, porque probablemente cada maestrillo tenga su librillo, no lo diseño desde el comienzo de la producción en orden cronológico, desde lo que sería el rodaje, procesos de laboratorio, postproducción y deliveries, sino que voy al revés. Voy desde atrás hacia adelante. Y este curso lo vamos a ver así, primero desde atrás y después vamos a ir dando pasitos hacia adelante. Para mí lo fundamental, lo primero, lo que marca el flujo de trabajo van a ser los deliveries que tenga que hacer. Aquí tenéis un ejemplo de plantilla, de documento que yo utilizo para hacer workflow. Entonces podéis ver que la pestaña en la que nos encontraríamos, que sería los másters de entrega, que para mí es una de las fundamentales, como ya digo, pues tendríamos las entregas que están cerradas para una supuesta serie para Movistar. Como veis en el documento hay más pestañas referidas a procesos que van a venir a continuación o a partes que tenemos que tener en cuenta en preproducción sobre sonido, captura de imagen, copias de seguridad, procesado de materiales, postproducción, visual effects y transferencia. Todo esto es un documento que nosotros vamos rellenando durante la preproducción para poder así hacer el flujo de trabajo en cada uno de los pasos. Pero como digo, lo fundamental, lo que va a marcar todo, va a ser los deliveries que tengamos que entregar. Para explicarlo de forma sencilla, con un ejemplo simple, si yo tengo que entregarle un máster a mi cliente, a quien me está pagando, a Movistar, por ejemplo, que sea 4K HDR, no puedo trabajar con una cámara que sea 2K. Esto suena muy a perogrullo, pero a veces se da este tipo de situaciones. Entonces, lo fundamental no es las cámaras que vayamos a utilizar, sino las entregas que tenemos que hacer. Y en función de esas entregas iremos viendo todos los pasos del flujo de trabajo. Tendríamos una salvedad a esta cuestión de lo que sería el último paso, el paso final. Si la productora no tiene los derechos de la obra que está produciendo, lo que sería un original para un tercero, entonces su último paso sería el máster que tiene que entregarle a esa productora que le está contratando. En este caso, la productora está haciendo un service. Pero si la productora que está haciendo la producción tiene derechos finales, lo que sería el modelo tradicional de cine o lo que sería un modelo de exclusive que comparte derechos con la plataforma de turno, con un Amazon o con un Movistar o con quien sea. Entonces, en ese caso, la productora, además de preocuparse de los másters, debería preocuparse del archivo que va a guardar, que ahora vamos a hablar de esto. Y, por supuesto, de los másters que tiene que entregarle a su cliente o los másters que van a servir para la emisión y de ahí hacia atrás. En este archivo nos vamos a ocupar, por ejemplo, de intentar tener la máxima resolución espacial posible, por ejemplo, pues un 8K o un 4K. Nos podemos preguntar a veces por qué ciertas producciones como Mindhunter, por ejemplo, de Netflix, se ruedan en 8K si después toda la postproducción se va a hacer en 4K y la emisión a día de hoy de la serie se va a hacer en 4K. Bueno, pues una posible razón, entre muchas, para esta decisión sea precisamente guardar un archivo futuro mayor a 4K, lo que sería un archivo futuro de 8K. De esta manera, nosotros tendríamos unos másters de 4K para el día de hoy, pero de cara a lo que nos estamos guardando para el futuro, porque tenemos los derechos de explotación de ese material en el futuro, pues nos guardaríamos un 8K de manera que cuando ya las televisiones estén adaptadas, no entro a si es bueno o malo, pero cuando ya tengamos que estar trabajando todos en 8K, yo voy a tener mi serie guardada, archivada en 8K, de manera que pueda sacarla inmediatamente y sacar un nuevo máster que dé salida a esa petición de la gente que se ha comprado una tele en 8K. Además, vamos a meternos ahora en cuestiones de ACES, porque es quien nos va a servir para poder generar un archivo del máximo rango dinámico y el máximo espacio de color. Esto lo tenemos que también tener en cuenta cuando estamos trabajando de cara a este archivo final.
Y junto con estas cuestiones, también tenemos que preocuparnos de guardar todos los elementos necesarios para una posible reconstrucción final en el futuro, de elementos de edición, de visual effects, etcétera. Es decir, el archivo al que nos estamos refiriendo no es guardar simplemente los brutos, no es guardar los archivos originales de imagen, va a ir más allá, vamos a irlo descubriendo. Es decir, nosotros en este camino que vamos a recorrer nos plantearíamos que tenemos al final del todo los deliveries que tenemos que entregar, en este caso pues serían, por ejemplo, luego hablaremos de todo esto con un poco más de profundidad, un IMF de Dolby Vision, un archivo de ProRes y un DCP, e iríamos hacia atrás, generaríamos esos masters, trabajaríamos en este caso con una salida para HDR y para DCI P3, que vamos a hablar también de cómo haces nos puede ayudar en eso. Luego estarían metidas estas palabras como son el NAM y el GAM, que son precisamente de este archivo al que nos estamos refiriendo de cara a la explotación futura. Seguiríamos para atrás en lo que sería el proceso de montaje, el proceso de editorial, que ahí vamos a estar hablando nosotros en nuestro curso un poco de esos conformados. Vamos a también a tirar un pequeño hilo hacia los trabajos de Visual Effects, sobre todo hablando del tema de HDR, y finalmente iríamos hasta set, pasando por supuesto por el laboratorio y los compañeros de DIT en el rodaje, para llegar como último paso a la cámara, que será el comienzo de nuestra producción, pero el final de nuestro flujo de trabajo.